Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Té con Heridas. Ellos son Rubén, Andreu y Dafne, enfermeros especializados en el tratamiento de heridas. En el episodio de hoy, llamado Biopelículas del Barrio, nos van a estar hablando del biofilm y sobre las famosas curas en ambientes húmedos. ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches. Mira, bien, hemos ¿Qué empezado tal? mal otra vez. Sí. Nada, muy bien. Bueno, bienvenidos a la segunda Capítulo. podcast, ¿no? Que hemos hecho aquí con esta gente, Andreu y Dafne. Y bien, la primera vez estuvimos así tenteando el terreno, por eso hubo algunos detalles técnicos que ya hemos mejorado, como el tema del audio y tal, que seguramente me escucharéis un poquito más alto. Esperemos. Las risas se mantienen igual. No. Yo intentaré no reír tanto, me lo he propuesto. Muy bien, está muy bien. No lo Y conseguiré. nada, y lo que haremos, y hoy haremos ya tema, hablaremos de heridas como Dios manda, ¿no? Entonces, hoy habíamos planificado, ¿no? Hablar un poco de las biopelículas. Sí, biofilm. Y luego si entra, pues humedades y todas esas cosas, que también va relacionado por cuarto, al final. Exacto. Me gusta mucho. Bueno, Venga, vamos a empezar. ¿Quién Vamos empieza, allá, sí, ¿quién al empieza grano. hablando del biofilm? a ver, ¿cómo entendéis vosotros que es las biopelículas? ¿Cómo las entendéis? Mira, dos aguas, ¿eh? Piensa Estamos aquí que- con los test y necesitamos dos aguas. Muy Con bien, agua, sí. muy bonito. Venga, va, ¿cómo definís el biofilm? Sí, Es tú has hablado con un Pero, paciente y le un dices, momento. mira, tienes biofilm. Biofilm. pensar que no estamos en directo, no nos contestará nadie si no nos contestamos entre nosotros. Por eso yo te pregunto a ti. Vale, mira, yo os digo la definición exacta, que Vaya. se trata de... Son comunidades de microorganismos que crecen embebidos en una matriz de exopolisacáridos y adheridos a una superficie inerte o a un tejido vivo. Qué bonito. ¿Y la manera de explicarlo al paciente? Venga. O... Exacto. Dile tú, es una matriz inerte embebida. ¿Y yo, qué están bebiendo? ¿Qué? Tu sangre están bebiendo. ¿Qué están bebiendo? No, Andreu lo explica muy bien porque además para una de las formaciones me hizo hacer un dibujo de un poblado Mira. con una cúpula, que esa cúpula era el biofilm. Bueno, Dentro de este sí. poblado había unas bacterias que estaban enfadadas, dormidas, y según el producto que utilizabas, pues atravesaban, la cúpula o no. Pero Andreu lo explica muy bien esto No. del biofilm. No, yo cuando lo explico al paciente o cuando tengo que explicar eso, al final es un conjunto de microorganismos que han creado entre ellos una colonia o como una colonia de microorganismos que entre ellos se han creado como eso, como una membrana o como La protección, ¿no? una protección, sí. Es como la película de los Simpsons, que de pronto ¡epa! Y acá acaba una cúpula ahí Sí. y solo hay un agujero. Pues, yo les digo siempre que es como una ciudad, ¿no? El biofilm es una ciudad súper organizada, que a veces hay escuelas, hay universidades. Yo les digo, mira, es cuando hay un biofilm de estos que dices, Dios mío, se ve de lejos, ¿no? Que no se ve, que se ven los residuos, las cacas del biofilm, vale, muy bien. Pero bueno, que se ve. Hay veces que el biofilm no se ve. Se nota. Digo, estos ya tienen universidades, tienen un sistema democrático, ahí está el PP, está el PSOE, y tú vas ahí a intentar destruir pues esa ciudad organizada, ¿no? Y claro, si tú haces como antiguamente, que se decía, ¿no? Que le echabas agua, es como si lloviera. Entonces, sí, a una ciudad, a Barcelona, a Manacor, donde está Rafa Nadal, pues va y llueve, no les pasa nada, ¿o no? Aquí la Exacto. lluvia es como pues muy bien, todos resguardados en sus casas, pues bien. Y es un poco lo que pasa cuando estamos curando heridas. Y si esto es una ciudad, eso lo entienden. Yo siempre les digo eso. El agua no les sirve para nada. Aquí hay que ser agresivos, porque la única manera de destruir una ciudad es coger y ir con arietes, ¿no? Pues nosotros igual. Y atacar. Es verdad. Es que a veces nos pensamos que
solo limpiando la herida y nada, con la gasita un poquito de toquecitos y ya está. Y realmente no, si estamos delante de un biofilm necesitamos actuar y actuar como toca. Yo nací de la cultura de el lecho es un jardín. Y hay que Eso se pegar, ¿no? decía mucho. Sí, se decía Eso que es las heridas eran un jardín que tienes que cuidar y hacer toquecitos con la gasa, que eso de friccionar era una locura y que tenías que coger una jeringa de 20 con una agua boca a boca de no sé qué y hacer una presión no sé cuánto y tú decías, súper bien, ¿cómo llego yo a esa presión? ¿Sabes? Claro, antes yo creo que han nacido mucho, los biofilms han nacido por dos cosas, sobre todo por el uso de apósitos cada vez más húmedos y por esa cultura de no tocar las heridas, en plan suerito, secar y seguir ya. con el apósito, que eso es una cosa común, pero muy común, ¿no? Sí. Sí. Y a veces explicarle a un paciente eso tiene tela. Y al final también pasaba eso, que cuando eres pequeño te hacías una herida y te curaban con mecromina, con yodo, y se te formaba una costra y se secaba y ya está. Y es verdad que ahora con los apósitos que cada vez son más o húmedos o que mantienen un entorno más húmedo, te evitas esa costra, pero también te juegas otras... O sea, puede ser que la presencia o que aumente la presencia de biofilm o que tiene unas posibles ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Es que yo creo que esto de la cura húmeda realmente hay que saber encontrar el equilibrio. Realmente, como dice mucha gente ahora, realmente no es una cura húmeda, sino una cura en ambiente óptimo para intentar evitar la infección, el biofilm, todo esto. Pero hay que encontrar el equilibrio. Y además, Esto ya se dijo en Ujú. su momento, que Claro. la cura húmeda era encontrar el equilibrio óptimo de humedad. sí. Lo que pasa es que hemos pasado de óptima humedad a cura húmeda, agua, Exacto. encharcada. Y claro, eso lo único que hace es generar más bacterias. Y además, que también depende de cada fase. O sea, hay fases que necesitas a lo mejor aportar humedad, pero hay fases que necesitas retirar humedad de la lesión. Y claro, también se simplifica mucho lo de la cura húmeda y al final se simplifica tanto que es poner un apósito y da igual la fase que estés, da igual la etiología, al final poner el mismo apósito casi para todo y mientras sea húmedo pues muchas veces ya está. Sí. Y se quedan con Pero es esta... Realmente, si miras el estudio, ahora no recuerdo el nombre, De vosotros Winter. ¿de? Winter. Exacto, realmente el estudio que hizo famoso la famosa la cura en ambiente húmedo y todo, realmente es un estudio que se hizo con cerdos y realmente solo demostró un beneficio en cuanto a la rapidez de la cicatrización durante los 3 primeros días, porque posteriormente el tiempo de cicatrización de las heridas era el mismo que haciendo una cura seca. Así que tampoco es que la cura húmeda sea el top de los tops, pero bueno, por eso no digo que la cura húmeda no Y funcione. que además era un corte en la piel del cerdo, sí. No es lo mismo una lesión venosa en una Claro. pierna que una herida quirúrgica. Que hay muchas cosas que se confunden. A ver, nosotros las lesiones tenemos que tener en cuenta que la cicatrización no la hemos inventado nosotros. Nosotros ayudamos y acompañamos al proceso de cicatrización. Entonces, si nosotros ya tenemos una lesión que en fase de inflamación está exudativa y tal, no sé cuánto, pues ahí le vas a aportar la humedad que necesita en ese momento. Y poco a poco sabemos que una herida que no nosotros manipulamos exudan mucho al principio y luego van dejando de exudar, se van secando en la fase de epitelización y cuando cierran se hacen costra y epitelizan. Sí. O sea que la humedad aumenta mucho al principio y baja, que es justamente lo que vio Winter, ¿no? Que al principio, si mantenías la humedad, pues eso hacía que acelerara el proceso. Y al final las dos cosas llegaban al mismo puerto. ¿Por qué? Porque es lo mismo que le pongas agua que no, sabiendo que al final, en la fase de epitelización, granulación final, no necesita humedad. Entonces, claro, al final alargamos las curas debido a veces a seguir manteniendo el ambiente húmedo Cuando ya no tocaría. Exacto. fuera del punto óptimo de la lesión, ojo. Pero es que muchas veces tenemos ya una lesión exudativa y le pones un hidrogel.
Si tú tienes una lesión exudativa, ¿por qué necesitas aumentar esa humedad? O un hidrocoloide. Exactamente. Bueno, ahí está el mundo de, bueno, es que tiene facelo, ¿cómo lo desbrido? Bueno, sí, Sí. hay que desbridarlo, hay que poner humedad, pero ciertamente depende también de la fase en la que estés, ¿no? Porque si tú tienes el facelo, quieres debridar, pero te encuentras con una elevación de la carga microbiana, o te frenas ahí, o si sigues intentando debridar ese facelo, lo único que te vas a encontrar es, al día siguiente, una ciudad. Claro. Y aquí es el problema después de colocar un apósito oclusivo, que ya, aquí sí que ya acabamos de romperlo todo. Y también de por eso, que al final cada apósito o el laboratorio que los vende, claro, también es importante saber de qué se trata este apósito, porque muchas veces te dicen que sirve para todo, que sirve para debridar o que sirve para heridas o para aportar ambiente húmedo. Y claro, al final lo pones para todo y algunas lesiones sí que irá bien, algunas curarán por el propio proceso de cicatrización y algunas la vas a empeorar. Pero al final sí que es importante saber qué tiene el apósito, o sea, qué composición tiene, qué propiedades, más allá del marketing o de lo que te puedan decir. Porque muchas veces... Lo que pasa que a veces esto es lo complicado, encontrar toda esta información de los apósitos. Bueno, es que no hay. No. Tienes que coger tú y manipular. Porque cuántas veces han dicho, no, esto va muy bien para bajo compresión, ¿no? Y siempre van por lo mismo. Sí. Y luego aprietas el apósito y chorrea a punta pala. Eso en algunos superabsorbentes me han pasado. De ir a la formación, decir, bueno, esto con compresión parece que funciona, hacer así aposta, ver cómo chorrea y decir, oh no. Porque al final lo que tú lees es que si tú lees hay cosas que van hasta para isquémicas. Sí. Hay fibras que van para isquémicas. Y dices, y como pongas eso en isquémica te humedece demasiado. De hecho hay un apósito muy famoso que muchas veces pautan de vascular en isquémicas, que es un hidrocoloide un poco diferente o modificado, pero hidrocoloide, y cuando lo retiras te cae una cascada de exudado gel, que claro, tú dices, en un isquémico pues a lo mejor no sería lo mejor, pero incluso nosotros hemos visto cómo ponen dos presentaciones diferentes del mismo apósito, pero una encima de otra, o sea, dos hidrocoloides uno encima de otro, que claro, el sándwich. Al final... Y después, claro, hay facelos, hay humedad, claro. Ahí sí prueban. A ver, consiguen el objetivo que es el objetivo que es. Si buscan con ganar dinero, ya lo tienen. El problema está en que ensucian el nombre de otros laboratorios donde sí, o otros compañeros que sí que realmente quieren curar. Claro, y al final también confunden, porque si al final las formaciones también van orientadas hacia ahí, que muchas formaciones gratuitas son por parte de laboratorios, claro, la información que tú tienes Está sesgada. o la buscas tú como puedas o siempre te quedas con eso. Hay cosas que están bien de laboratorio, Sí. el problema está en cuando son buscando lo que buscan, entonces ahí se confunden bastante. Pero es que lo que tenemos que hacer nosotros los profesionales realmente es de esa información después contrastar hasta qué punto lo que nos dicen es así o hasta qué punto realmente la información que hemos recibido está un poquillo sesgada. Es difícil también llegar a eso. Sí. A veces hace falta observar la lesión. Sí. A veces no nos paramos a ver. De hecho, Vamos haciendo así. a veces hay pacientes que ya te dicen, este apósito a mí no me va bien y no me lo pongan más. O sea, ellos mismos ya ven pues que con este apósito exudan más, exudan menos, me duele, no me duele, y ellos mismos ya ven por propia experiencia lo que les va bien o no. Que no quiere decir que siempre sea lo mejor, pero que sí que cuando ven una cosa que no va bien, ellos mismos se dan cuenta. Y además, los productos funcionan, depende de la persona. Quiero decir, a una persona le irá bien esto y a otra persona pues no le irá bien esto. Quiero decir, es verdad que hay que saber en qué momento hay que usar los productos y hay que tener claro que no todos los productos nos van a servir para todo, sino que cada producto tiene su No, y lugar. al final lo importante es tratar la etiología. O sea, al final el apósito, muchas veces el usar el menos o el más inocuo
pero tratando bien la etiología es más efectivo que poniendo un apósito de 300 euros o el más avanzado del mundo, pero sin tratar etiología. Al final, Bueno, es que eso es... muchas veces lo más barato, o sea, usar alginato y 4 cositas más, puedes Y ya curar está. muchas cosas, sí. Es que Con realmente a No. nosotros siempre nos pasa en nuestras formaciones, al final siempre nos acaban diciendo, vamos, que el alginato nos lo arregla todo. Y En bueno, piernas, sí. sí, claro, dicen, no es que te lo arregle todo, sino que es un apósito que puedes utilizar porque es muy versátil y su efectividad es muy buena. Y En otros sitios que no sean pierna a veces, ¿no? Mm. O sea, que depende. Hay Claro. sitios donde no te hace falta un alginato porque no te funciona bien, porque te quita mucha humedad. Sí. O si Claro, quieres quitar depende. o estás en el facelo puro y duro tampoco, pero es que depende. depende de lo que quieras conseguir. Y la cosa es saber diferenciar y saber elegir qué apósito necesitas en cada momento. Pero primero teniendo un diagnóstico bueno de esa lesión para poder diferenciar qué es lo que necesita mi herida o no. Y a veces lo único que necesitamos es observar. Porque ya solo quitar un apósito te da mucha información. Si los bordes están macerados, si el lecho sale muy, muy húmedo o hay un gel muy viscoso, ya te está diciendo que la lesión no va bien ahí. Con mucho que tú veas el lecho más limpio, porque muchas veces lo que ves del lecho limpio es una biopelícula. Sí. Que te está confundiendo, que no tocamos y entonces esa humedad que genera nos está dando datos. Si a ti se te maceran los bordes un apósito, plantéate bien si ese apósito lo tienes que seguir utilizando. ¿Es que absorbe? No, a lo mejor solo absorbe, luego retiene y devuelve la humedad al lecho, por lo cual tendrás que cambiar. Te das cuenta a la larga como algunos apósitos gelifican como los hidrocoloides, ¿no? Y las polineros de alcohol, que esos pues absorben y retienen y emiten humedad al lecho, maceran más. Y luego están los aginatos, otros así, que lo que hacen es absorber, gelifican, pero se evaporan. De manera Y que otra cosa también que para mí es importante es que muchas veces al paciente se le dice, cuando vengas a curarte, te duchas antes y vienes con la herida limpia o con nada. Y claro, al final pierdes muchísima información, porque tú no ves el apósito si a lo mejor el color del exudado que pueda ser, por ejemplo, verde, que ya se nota mucho, el olor, si ha exudado mucho o poco y el apósito estaba saturado. Al final, que es algo que se ve a menudo, pero que, claro, te pierdes mucha información. En esta... Que no solo eso, que las bacterias se van para donde van. Que la gente no se ducha haciendo el pino. Por eso sí. Exactamente. Que para llegar al pie hay que pasar por otra zona. Con mucho que hagas filigranas. El agua es como cuando tú echas un vaso de agua que al final acaba relagimando por el lado y se acaba hasta el culo de la botella y cae agua por ahí. Pues le pasa lo mismo al cuerpo. Nosotros nos duchamos y pensamos que poner la pierna un poco fuera nos va a servir para que no caiga nada. ¿Qué te lo crees tú? Y más con pacientes mayores que tienen más dificultad para ducharse. Eso falta que le digas, no, usted duchese sola, ponga el pie ahí súper fuera, entonces mientras se ducha, luego hace la voltereta para que no. Que al final lo único que conseguimos es contaminar más la lesión y dar por hecho que está limpia para haberse hecho una ducha, que a saber cómo se ha limpiado. Sí. Y qué jabón ha usado y todo, porque todo esto nos va a influir en la herida y no nos hemos metido todavía mucho en esto, pero realmente nos va a afectar también a la temperatura de la herida, que tenga desde que se quita el apósito en casa, hasta que se ducha, hasta que viene al centro de salud o al hospital o donde sea. Esta herida ha subido mucho, su temperatura. Ha bajado, sí, perdón. Sí. Bueno, si subiera igual a lo mejor mataría más bacterias. Y hablando de biofilm, mira, a mí me encanta decir esto, yo estoy obsesionado con la humedad, obsesionado, ¿vale? Pero es verdad que luego, ¿dónde nacen los biofilms? ¿Dónde vemos más biofilm? Sí. En la boca, que es la placa dentaria, son biofilm, las biopelículas nacieron de ahí, ¿no? Nosotros conocemos biofilm gracias a los dentistas. Sí. ¿Y dónde nacen más? En las tuberías y en las sondas vesicales y catéteres centrales. Ahí la gente se da cuenta que solo se puede quitar el catéter y cultivar la punta, y lo que cultivas ahí es un biofilm.
que luego ya lo que crezca, ¿sabes? Porque luego cultivar una punta crecerá lo que le apetezca al biofilm que haya, ¿vale? Porque eso de cultivar biofilm es como decir una cosa ahí, ¿no? Ya. Pero que al final, si fuera tan fácil que las bacterias funcionaran solas y no estuvieran estructuradas, con un antibiótico no deberíamos retirar ninguna sonda, ¿no? Si estuviéramos contaminados con algo, pues tomas un antibiótico y la sonda esta sigue viva y todo eso, pues no. La quitamos porque los antibióticos no llegan a los catéteres, no es llegan a efectivo. ningún sitio, porque hay una biopelícula que impide la llegada de antibióticos. Sí. Entonces, ahora tú has dicho una cosa muy importante. Cuando tenemos una herida con presencia de biofilm, ¿es necesario pautar antibióticos? No, y no sé quién justifica. Yo hablo, venga. Pues sabéis que el biofilm, o sea, el polisacárido que está alrededor del biofilm es por encima y por debajo. Obviamente se defiende de lo que viene siendo el lecho de la lesión y también al aire. Y ese polisacárido que definía bien Dafne antes es totalmente positivo, de carga positiva. Eso significa que cualquier ion que sea positivo se va a repeler. Casualmente la gran mayoría de antibióticos son positivos, la plata es positiva, ¿vale? Las cremas antibióticas son positivas, por lo tanto todo eso se repele, aparte de que el polisacárido es una carcasa y por lo tanto con mucho tú que quieras ponerle algo encima no va a hacer efecto, pero encima sí lo repele más. Casualmente, lo que ha demostrado que tiene eficacia con el biofilm es el yodo, el calexómero yodado. Y casualmente el yodo es negativo. Casualmente. ¿Vale? Aparte que quita la humedad. Porque ya tiene las dos cosas. Por lo cual, al final, poner cosas por poner no sirve para nada. Y si más platas y todas estas historias, cuando no has limpiado el polisacárido, ¿vale? No has quitado esa capa, tampoco te sirve para nada. Claro, Por es que eso al final no existe eso. muchas veces se pone eso, o plata o lo que sea, pero sin antes debridar o sin antes Hacer un curetaje. hacer nada encima de la herida. Y eso, al final, por ejemplo, el calexómero yodado sí que pues te rompe la tensión superficial o el PHMB, que primero te rompe la tensión superficial del biofilm, de la superficie, y permite que entre el agente antimicrobiano, propiamente dicho. Pero es lo del ejemplo de la cúpula. Si tú tienes una cúpula, el agua no va a entrar. En cambio, si tiras o piedras o una cosa que sí que afecte al cristal sí que te permitirá entrar dentro de la cúpula y poder matar a quien esté dentro. No tenemos que echar piedras en las heridas, ¿eh? Como voy a decir ahora, pues echemos piedras. No. Verá. Empedremos. No, en este caso, para que quede claro a todo el mundo, en este caso una muy buena opción sería lo que habéis dicho, el calexómetro yodado o el PHMB. Un fomento de PHMB. ¿Y por qué ponemos PHMB? Mucha gente pone fomentos sin saber qué es lo que hace el PHMB y por qué ponemos fomentos del PHMB. Pues también podemos haber puesto de otro tipo. Otros antimicrobianos. Sí, yo por ejemplo cuando uso hipocloroso u otros, sí que antes del brido o hago curetaje y después sí que pongo el fomento. ¿Y por qué debridas en el hipocloroso y en el otro a lo mejor? No, en realidad, o sea, con los dos siempre debrido porque al final aumenta la efectividad o su uso, pero sí que es verdad que el PHMB al tener el surfactante a lo mejor puede ayudar un poco a no a debridar, pero así que a que romper la tensión superficial del biofilm. Muchas veces no hace falta antes de limpiar incluso. Si a veces biofilms que están súper adheridos y tejido facial muy adherido y poner un surfactante previo al debridamiento, incluso uno después, nos puede ayudar. Sí. Claro. Porque rompemos cada vez más, debridamos con más efectividad y luego ahí ya no hay nada que se salve. Entonces el PHMB, el surfactante, lo que hace es limpiar y debridar, levantar, ¿no? Un poquito esto. Lo que hay que tener claro, pero es que hay que tener mucha paciencia. Hay que darle cureta o el otro día tú colgaste un vídeo muy interesante también con tu bisturí retirando todo tu biofilm y hay que tener paciencia. Y que también no es irrigación, sino que es fomento. Exacto. O sea, no es ahí tirar como agua y ya está. Eso últimamente se está hablando mucho, de que incluso se puede utilizar pues el PHMB, el ácido hipocloroso en irrigación.
Pues que ¿para qué quiero yo la irrigación de un PHMB si lo que quiero es el surfactante del PHMB? Y sabemos que hace efecto cuando más tiempo esté en la lesión. Sí. El pH, el PMH... MB. ¿vale? No, el B es betaína. Polexamida. La polexamida, ¿no? Ah, Que es PHM. Pues esa parte es un antiséptico, sí, a los 60, 30, me da igual qué segundos haga. Hace efecto. Pero sigue siendo un antiséptico que choca contra una pared y hará efecto, pues yo que sé dónde, en la perilesión, pues hará ahí. Y luego vendrán tropecientos millones, ya te digo yo, a partir de ahora van a venir 2 marcas comerciales a darme por saco. Pero la cosa es, tienes una biopelícula, si tú tiras y irrigas por encima, no haces nada. Si estamos llenando la boca de que tenemos que hacer fomentos para romper la tensión superficial. Lo hacemos por eso. Sí, al final de eso, o sea, la polexamida sí que puede hacer efecto más rápido, pero si al final tienes el biofilm, hará efecto en otro sitio, pero en donde está el biofilm no hará efecto. No. Y al final de eso. Lo que es lo que decía, que si cada día tenemos que destapar la herida, cada día tenemos que ponernos con el biofilm, porque puede haber aparecido de un día para otro. Y otra técnica muy importante en este caso, pues también podría ser la tremolier. Dentro de los mecanismos o los productos que tenemos nosotros, sí, pues una terapia de choque muy interesante puede ser la tremolier también. Y la podemos hacer nosotros a nivel de atención primaria o hospitalaria, porque realmente necesitamos una palomita de extracción de sangre. Sí, depende de cómo la técnica que... Sí. Como hagas continua, discontinua. Exacto. Pues una palomita, un vendaje. ¿Qué es tremolier? Porque claro, la gente me ha dicho, ¡oh, Dios mío! Que esto se usa mucho, sobre todo yo creo que en México, en Sudamérica, más que en otros, en Latinoamérica, pero creo que en México sí que es... Como un sitio donde casi... Bueno, creo que nació allí, ¿no? Sí, pero más que nada yo creo que por el producto... Por el ácido cloroso con pH muy ácido. Ay, perdón. Que has dicho... No, muchas gracias. Es que... El otro es súper largo. El ácido cloroso con un electrolito bajo. Pues sí. Pues sí, hijo, sí. Es que no hay otro. Bueno, pues empezó por este producto realmente, esta técnica. Y bueno, y lo que consiste es en una instilación de un producto, bueno, cada uno que elija el producto que quiere, si un hipocloroso, bueno, lo que cada uno elija, o simplemente suero fisiológico también. Que esto no lo dijiste tú. Sí, esto lo hablamos contigo. El pH del suero fisiológico es de 4, exacto. Y en este caso, por ejemplo, nosotros cuando lo hicimos, nuestro objetivo era bajar el pH y usamos suero, pero se trata de una instilación continua o discontinua, dependiendo de lo que quieres, y lo que haces es ir instilando el producto a través de una sonda en toda la lesión durante 24 horas. Y esto te hace como una terapia de choque contra ese biofilm. Y la verdad es que cada vez que lo hemos hecho funciona. Que lo importante es eso, que la herida esté todo el tiempo ligeramente humedecida, o sea, que tampoco encharque la lesión ni la piel perilesional, pero que sí que tenga en contacto durante estas 24 horas con el producto elegido, para que vaya haciendo efecto y sea algo continuo durante el tiempo. La diferencia ahí es que la humedad de los productos no genera más biofilm. En otros sitios sí, ¿no? Pero justamente aquí no lo hace porque el pH es más bajo. De manera que impide el crecimiento de las bacterias. Empieza ahí a degradar. Y si le pones PHMB, pues más, ¿no? Yo al principio, a veces, la primera semana uso PHMB en irrigación y luego paso ya a suelo. Porque como es un biofilm tan desistente, ¿no? Exacto. Que ahí dices, Dios mío, es que no se quita. La cureta tarda 1.000 millones de años, es difícil, está muy adherido. Pues una semana de eso y te cargas. Y otra opción que yo no sé si no lo he probado, pero que lo hablé en el último congreso de la Asociación Vascular lo dijimos, de usar un producto muy ácido y después pasar a otro muy básico. Que ahora hace poco ha salido un producto con un pH muy básico, un 9 y pico. Y bueno, hay un enfermero que sí que no sé si lo ha usado así, pero que nos dijo que a él le parecía buena idea por eso, por los cambios bruscos de pH, que a veces, como también es como una terapia de choque para el microorganismo. No permites adaptarse, ¿no? Ni en un rango ni en otro.
Porque nosotros no entendíamos muy bien eso, un pH tan básico en heridas, porque al final dices, la herida necesita una acidez, Claro. y no entendíamos la posición de este producto. Y él nos dijo que él lo veía o sea, que como terapia de choque, o para, por ejemplo, también para hongos que son acidófilos, pues sí que les cambias su entorno natural. Pero no lo usaría mucho tampoco, mucho tiempo, porque al final Claro, alcalinizan nosotros mucho. ponemos un producto que es de 2,9 o 9,9 y la herida baja un punto. Sí, No, la herida va de 8 que está a 2. a 2, ¿no? Entonces de 8 te encuentras que baja a 7,5. 7, ¿no? Han medido algunos compañeros. Pero estáis hablando un poco del pH. Explícate entonces cuál es el pH para que la gente entienda qué es lo que... ¿Cuál es el pH, el pH idóneo? Son unas H's que están al lado de las P's. De las P's. Cuando se juntan forman pHs en la lesión. Y tú cuentas manualmente cuántas pHs hay. Y si hay 7, pues el pH de la lesión es 7. Sí, al final... Es complicado explicar el pH. ¿eh? Sí, y se ha puesto de moda o cada vez se tiene más en cuenta. Y a ver, sí que es verdad que según los estudios lo que se ha visto es que una herida cuando se produce su pH es más básico, porque al final tú rompes la piel y la salida de estos líquidos de la piel provoca que se alcalinice un poco, pero si se mantiene bien durante sus fases de cicatrización, se ve que va acidificando su pH hasta cerrarse. En cambio, una herida que se cronifica, una herida compleja, se mantiene en un pH más alcalino y por eso también se queda en la fase inflamatoria, y ahí es cuando sí que pueden crecer pues más microorganismos, o las metaloproteasas también se ha visto que en un pH de 7-8 es cuando tienen su nivel de actividad más alto, y por ejemplo la pseudomonas también crece en un pH 6,5-8 por ahí. O sea que al final mantener un pH más básico sí que puede promover eso, más posibilidades de infección o que se cronifique una herida. Es que las lesiones, cuando epitelizan, tienen un pH ácido, ¿no? Sí, Claro. cercano al de la piel. Lo que es importante es intentar encontrar qué productos nos van a ayudar a reducir este pH. Que por ejemplo el cadexómero yodado tiene un... Cadexómetro, todo el tiempo digo cadexómetro en lugar de cadexómero. Tiene un pH de 3,5, si no me equivoco. Que al final también, por esto también te ayuda a promover la... A todo el mundo a usarlo. Pero qué bueno, me han dicho que es bueno. Sí. Pero hasta es lo que decíamos, el suero fisiológico, que a veces parece que nada, a mí me sorprendió un montón cuando sí que es verdad que lo del pH. O sea, no te ayudará No. directamente, pero indirectamente puedan crear un ambiente hostil. Digo. Sí. Cuando ya has roto ya es biofilm, ¿no? Y cuando ya está la lesión medio limpia y no quieres que se vuelva a crecer, yo creo que es el momento de poner el suero. Claro, porque has logrado atravesar esa cúpula atravesar esa cúpula, y ahora lo que queremos es crear un ambiente hostil para que los patógenos que pueda haber sobre la lesión pues no quieran estar allí. Eso es. Básicamente darle problemas para crecer otra vez. Sí. Y lo que has dicho del cadexómero, eso que duele, también es importante decirlo, porque muchas veces no se dice al paciente o no se sabe. Y claro, cuando el paciente te viene y te dice es que me dolió un montón o yo no sabía nada, no me habéis dicho nada y ha sido un día nefasto, claro, también es importante explicar eso, que posiblemente las primeras horas sobre todo puede tener un poco de como eso, picazón, dolor o... Sí. La cosa es ponerlo poco a poco. Sí, en lesiones grandes. Sí, también eso, y explicar bien qué puede pasar, que no se asuste si duele. Porque muchas veces pasa eso, que después le dices, pero por la noche bien, y ya dicen, sí, ha sido por la mañana, media tarde, y después ya está. Y hay 3 formatos, que son muy diferentes. La crema, el formato así como de pasta de Play-Doh, ¿no? De plastilina. Y el crema. Polvo. Nosotros tenemos el plastilina. Sí, nosotros aquí, aquí nos entra este. Y la diferencia... Los recipientes son muy importantes. ¿De qué? Los recipientes son muy importantes en este caso.
Y la cantidad de Sí, cadechómero. en polvo es un 99,1% de cadechómero. A ver, madre mía. Sí. Sí, creo que la diferencia de eso, después la plastilina es un 60% y la crema un 40%. A ver, Sí, entonces, de claro, cabeza. la crema es más para debilidad. Sí. Al Porque final no es me da. desviamiento autolítico con la ayuda de cadechómero también. Exacto. Como tienes un poco de tema osmótico por el tema del este. Y los polvos son más para matar biofilm. Está Sí. claro, porque es como secan, Es más- absorben, retiran la humedad. Es muy diferente. Por eso la pasta que está ahí entre medias, pues Punto mira, medio. Sí, no parece sé. que veces que ahí es por eso. Hay lesiones donde hay tanto biofilm, ¿no? Que se defiende tanto que te sale más a cuenta un producto más seco incluso. O Ya, los polvos. claro. Si no Sí. tienes polvos, pasar algo que sea más seco, como una malla de nanocristalina o algo así que no aporte humedad. Porque hay un montón. El de Brichem, que digo el nombre Sí. comercial porque no me sé. Hay otro. Sí. Ácido. Pero En el este Vicente lo de puedes momento. llamar ácido rojo. La pastilla roja de Matrix. Es que al final Este lo que de hace momento es- no tenemos acceso ninguno. Lo que hace es desecar Bueno, directamente quemar el biofilm y lo deseca. Que es verdad que es Porque un, coges y pH bajísimo. sí, además eso, quema. Que es un producto muy interesante, pero sí que es verdad que tampoco no es para todo el mundo ni para No, y todo el además tipo de creo que piel. no es nada económico. No. No. Bueno, porque Creo. es único. Sí. Exacto. Hasta que no Pero tenga bueno, No competencia. va poniendo el precio que quiera. Y Sí, claro, pero te bueno. habrías pedido fin en un día, ¿eh? Bueno, en 5 minutos, o sea, Sí. lo pones y cuando retira ya está. Pero explícate de qué se trata. Son como unas ampollas. Una ampolla, sí, es Rojas, que tú lo un ácido colocas. que tú lo colocas encima del lecho y creo que son 60 segundos que tienes Sí. que esperar. No puedes esperar más porque si no ya empieza a Te quemar. quema. Es como un ácido que te produce una quemadura y por eso tienes que retirarlo rápido para realmente solo atacar a ese biofilm, ese esfacelo, esa placa necrótica, lo que quieras retirar. Sí. Oye, nosotros, A ver, cuando se ve hueso, ya lo tienes que pagar. sí, cuando el paciente ya te dice, creo que Creo que está me lo goteando pago. por detrás, Ya no tengo ya he perdido el dedo, señor. Y pues ya, vale. que claro, No tomo menos dedo. con este producto solo mi experiencia es ver cómo lo usa otro enfermero. O sea, Sí. Sí, yo también. que al final, Es que realmente solo lo ha usado él. bueno, Bueno, no, que nosotros sepamos. Ah, ¿sí? Hay dos, creo. Pues Con misterios aquí de podcast. a ver cuándo llega nuestras manos. sí, a ver si un día Ay. también lo entrevistamos a que conocemos, al que conozco, Sí. y, Ojalá. y nos explica también un poco más, un poco su... Podríamos meterlo, ya haremos de estas cosas en Sí. directo también. Edad. No, yo no he visto que nadie escribiera dame Dame directo. directo, por Dios, es que nadie escribe. Dame directo, hombre. No. A mí me lo dijeron Curas y heridas, por... @curas _baja heridas. Enviar mensaje, clicas ahí, pones Damne, directo y Sí. así tropecientas millones de veces. No habéis hecho caso, hacedlo. Y veréis que luego las gente son en directo de verdad. A mí me paraban Sí. por la calle. Me estáis haciendo bullying, ¿eh? A mí por la calle me paraban y me decían, Dafne ¿Sí? directo. Sí. Claro, eso. A mí no me han parado, pero también me lo han dicho. A ver, que nos estamos descentrando otra Y vez. sobre... No, que estamos bien, hombre. Estamos dentro de las biopelículas todavía y hemos hablado de hasta productos que nadie conoce, pero todo bien. Es que ya me empiezo a reír y no me tengo que reír, que después solo se me oye reír. Claro, ya, claro. ¿La saliva qué es? Pues, ¿ácida o básica? ¿La qué? La La saliva. saliva ácida. Ligeramente, ¿no? Sí, yo creo que ácida. Sí, ácida. Hmm. A ver, está. ¿Y si esterilizas la saliva del paciente? La usa para Y la debrigar. pones en fomento. Un día, ¿sabéis que me comentó una compañera? Probar la leche materna Fíjate. ¿Para qué? En paz. la lesión. en una lesión. Coño, pero para eso tienes que tener mucha suerte de que tengas, bueno, pues suerte más suerte, Claro. una mujer embarazada con herida. Claro, pero quién sabe, todo puede pasar en esta O sea, que hay vida. que embarazar a la gente para Que curar. tener vida. Le diremos a los abuelitos de 80, 90 años, ¿usted embaraza a su mujer? Aprovecha leche. Y entonces ya la usamos nosotros para cosas. Para curar.
Hombre, ¿no dicen que va bien para las estrías y todo esto? ¿Tu propia leche materna? No sé. Bueno, hija. Sí, no, allí no me meto yo ¿Y tu tampoco. estrategia para tratar el biofilm al final cuál es? La que más usas o la que más te gusta Pues realizar. yo más o menos de forma sistemática, aunque no siempre lo hago, es agua y jabón porque es un buen surfactante. Si no limpio las heridas con suero cuando no tienen biofilm, pero cuando ya hay biofilm sí que me gusta levantar. En fases detersivas de inflamación utilizo agua y jabón. El jabón es un buen surfactante que puedes utilizarlo para levantar lo que quieras. Así que friega las heridas, por favor. Lesión y perilesión con agua y jabón, ¿vale? pH neutro, 5,5 para la piel, no neutro de estos de Neutex, que son de 7 para yo qué sé. Y los lagartos déjalos vivos. Eso te va a decir, que el jabón, por favor. pH de 8. Sí que hacen daño. De surfactantes no tienen tanto efecto como para hacer el daño que hace El pH. Entonces luego aquí cojo bisturí o cureta, porque aquí va un poco a mí me gusta mucho últimamente me gusta más la cureta por el lado que no corta, como en el vídeo que está en Instagram, porque es más fino. ¿La cureta por el lado que no corta o el bisturí? No, el bisturí. Ah, vale. Yo de hecho lo hago así, o sea, coge el bisturí la hoja solo y con la hoja como es curvada, la zona que no corta lo uso para levantar el biofilm. Entonces claro, coges el borde, ¿no? Sí, exacto. Clavas ahí. Lo que pasa es que la gente lo hace con mucha suavidad, que yo lo entiendo. ¿Vale? Pero aquí hay que clavar. El biofilm está adherido. Entonces tienes que clavar un poco el lado que no corta, no por el lado cortante, sino estás haciendo ahí una biopsia, ¿vale? Entonces por el lado que no corta lo clavas, arrastras para el centro y entonces ahí levantas. Y eso lo tenemos que hacer aunque no sospeches de biofilm. Sí. Cada lesión, porque si tú piensas, guau, está súper limpia, está mejor y tal, y luego te sorprenden, es que hay lesiones que tú dices, guau, está más roja, no sé qué, coges biofilm, te lo levantas y debajo tienes el facelo, no sé qué, no sé cuánto, y dices, madre mía. Es que muchas veces, o sea, pasa eso, que tú ves la lesión y dices, bueno, tiene un poquito de biofilm, pero no mucho. Y empieza por un costado a quitar, y claro, también muchas veces te viene todo, como una sábana que se empieza a quitar, y se quita mucho más de lo que pensabas, incluso dices, mira, la lesión no está tan profunda, y está igual de profunda, esto lo es muy único que tenía un agradable. kilo de... Cuando puedes hacer esto es como quitar un grano, como esa gente que No, disfruta es de guay, quitar granos. Es guay, te haces un bocata con lo que sobra. Coño, haces unas lonchas. Una loncha. Lo que es importante también, que antes de hacer esto, por favor, control del dolor del paciente. Por favor. Porque hay muchas estrategias analgésicas a poder usar y el paciente no tiene por qué estar allí sufriendo mientras le estás pasando el bisturí o la cureta a tope. Se puede hacer un fomento con EMLA, si tienes acceso a sevoflurano, pero hay que intentar controlar ese dolor del paciente. Mira, EMLA, mepivacaína, lidocaína, incluso metamizol. Pero sí. Que esto se está hablando así. Sí. Aunque es un buen vasodilatador, me ha sorprendido mucho el metamizol como producto de vasodilatador. Muy sorprendido. A mí me comentaron también el lubricante que se usa para la sonda vesical, para colocar la sonda vesical. Sí. Entendido. También es una opción. Al ser gel, atraviesa un pelín más. Yo prefiero las soluciones que atraviesan más, ¿sabes? Cuando más ungüento, menos atraviesan, entonces menos llega. El problema es que a veces tienes que incluso llegar a anestesiar 2 veces. Porque claro, tú estás poniendo la lido encima de un biofilm. Y cuando empieza a doler la herida, es que ha llegado a... Ha llegado bien, entonces a lo mejor tienes que volver a dormir. Sí. Y aquí las soluciones son más rápidas, ¿no? Lido y estas cosas. Sí. Yo es verdad que EMLA me gusta usarlo a nivel de primaria, es verdad que necesitas mucho tiempo porque tienes que estar a lo mejor 20 minutos el paciente con EMLA, pero es verdad que cada vez que la he usado sí que es bastante efectiva. Si ya tengo sevoflurano, pues fantástico. Sí. Pero es que EMLA lo tenemos todos y es verdad que es un coñazo, pero más coñazo es tener que venga el paciente cada día o cada 2 días durante 6 meses y en vez de 6 meses lo realizas en 4, que Exacto. No es lo mismo, es que al principio parecen curas muy largas, que lo son. Sí, hasta que controlas
Y cuando controlas eso, se acaba. Ya está. Se reduce un montón los tiempos. Y sobre la cura húmeda, que es que también se nos va el tiempo un poquito. ¿A qué nos va el tiempo? Sí. ¿Qué me estás diciendo? 44 No, minutos. Corre, 44 minutos. Madre mía. Ahora, ¿qué hacemos? Joder, la cura húmeda. Hostia. Pues mira, luego el siguiente eslabón, cuando he quitado el biofilm, es poner un apósito de cura en ambiente húmedo que no aporte humedad. ¿Qué te parece? Me encanta. ¿Eh? Al final Luego haces un ambiente óptimo. Óptimo, porque a mí me encanta, a eso me gusta más, ¿ves? Pues a mí me gusta gente, es que ¿cómo puedes hacer cura húmeda sin aportar humedad? Porque si la cura es húmeda, es decir, están buscando, la definición de cura húmeda es ambiente óptimo de humedad. Si la humedad es aumentada, lo que tienes que hacer es ambiente óptimo de humedad sin aportar humedad, por lo cual es cura húmeda sin aportar humedad. Por eso tiene sentido. Si nosotros entendemos cura húmeda por el aporte de agua desde fuera, nos estamos equivocando garrafalmente y no estamos entendiendo de primeras la definición de cura húmeda. Así, ahí lo dejo. Sí, por ejemplo, Muy bien, muy bien. muchas veces, por ejemplo, en quemaduras, eso, al principio, en la primera fase, sobre todo inflamatoria, suelen ser a veces muy, muy exudativas. Pues claro, le van a poner, por ejemplo, una espuma o un apósito absorbente. Después, cuando ya está en otra fase, que ya está epitelizando, pues ya sí que a lo mejor pondrás un apósito, una crema, algo que aporte humedad para ayudar a la herida. Pero en una herida que está muy exudativa, poner un apósito que gelifica, ocluye y mantiene toda la humedad que ha quitado de la herida en la herida, claro, al final es eso. Es que muchas veces heridas en las que has usado estos productos, al final te encuentras esa hipergranulación, tejido friable, son signos... Sí, por la hipoxia que también provocas en la zona. Que al final... Hay una cosa que hay que empezar a reflexionar, y esto lo podríamos dejar como así al aire para que luego la gente piense, y es... se me ha olvidado, fíjate. Generando tensión. Mira, si es importante. ¿Te imaginas que fuera así? No, lo que hay que pensar es... No, es mentira. Los apósitos que nosotros cuando buscamos un apósito que absorba, ¿qué buscamos? ¿Que absorba o que gestione bien la humedad? Porque puede ser un apósito que absorba el doble que el compañero, que esto es lo de siempre que se hace, que te ponen dos cosas, te lo meten en agua y dicen, mira cuánto absorbe, pero a mí me da igual si absorbe el doble, lo que me interesa es qué hace con esa humedad cuando la absorbe. Sí. ¿La devuelve? Es decir, o la evapora. Se moja el apósito y el lecho sigue húmedo, se seca, va a planos astrales y deja el lecho seco. ¿Qué hace con esa agua? Es lo que tendríamos que empezar a preguntar a todo el mundo. Así que empezar ahí. Claro. Y también es saber, o sea, cuando te dicen absorbe tanto, pero absorbe tanto bajo presión, bajo compresión o de absorción libre. Porque, por ejemplo, las espumas de poliuretano, una cosa es coger el apósito, mojarlo en agua y ver lo que ha absorbido, y otra es, claro, ponerlo en una zona, por ejemplo, en un sacro, que se va, con la presión los poros se vuelven más pequeñitos, por tanto no absorben tanto y van a devolver la humedad a la herida. Sí. También que es verdad que es muy complicado al final acceder a estos datos, y todo esto o sea, te tienes que meter y te tiene que interesar y tienes que buscar mucho, pero sí, muchas veces un apósito es muy absorbente en unas condiciones de laboratorio, o sea, in vitro. Y es que a veces pasa lo mismo con el alginato también. A veces decimos, el alginato tal es muy bueno porque hace tal, no sé qué. Tenemos que mirar a ver qué componentes tiene el alginato. A lo mejor el alginato tiene CMC y en este caso no es lo que más me interesa de un alginato, porque me va a gelificar y al final me va a actuar como otro tipo de productos. Sí, gelificar va, pero bueno. Bueno, sí, va a gelificar igual, pero... No lo va a retener. Exactamente. Exactamente. Todos los apósitos que tienen CMC. Que muchas veces también se vende mucho esto de este apósito, después lo retiene mucho. Pero claro, a mí tampoco me interesa que retenga la humedad, me interesa que la evapore o la pase a otro apósito secundario por encima. Que es lo bueno del alginato. Sí, te lo aprietan y dicen, mira, no se mueve nada, pero claro, a mí no me interesa que no se mueva, me interesa que se vaya. Sí.
¿Sabes? Por Que eso, el tipo ese de retención, ¿no? Mira que bien retiene, ¿no? Mira que bien bloquea el exudado. claro, por eso en el alginato, por ejemplo, que decimos que está muy bruto, no se puede generalizar que, ay, todos los alginatos, no, hay que saber los componentes que tiene para saber cómo me va a actuar frente a la herida. Exacto, y depende de qué lesión, pues a lo mejor ni el alginato puro te sirve, porque a lo mejor no te interesa secar en ese momento. Exacto, Según que decía también eso. Las Después, lesiones faceradas, superfaceradas o sacros, ¿no? Donde requieren más humedad, por definición, pues ahí los alginatos a lo mejor no. Pero luego donde haya fases de cicatrización, en plan epitelización, en plan inflamación por exceso de humedad, ahí sí. sí, como están los otros. O por ejemplo, en un desgarro cutáneo, normalmente, o sea, poner un alginato, tapas con algo que no sea oclusivo y dejas. Ya. Y si no hay, limpias, ves que no hay signos de infección y al final, o sea, si forma una costra, pues la dejas y ya se caerá y estará epitelializado, controlando que no se infecte, pero que muchas veces intentamos curar heridas agudas fáciles con apósitos de ambiente húmedo que requieren más cambios, que al final dan más trabajo y todo es más caro, y nos olvidamos de lo antiguo o de lo que al final se hacía antes, que sí que funcionaba. Y en las dermoabrasiones también es muy interesante esto de dejar el alginato y dejarlo, entre comillas, pegado, simplemente ir valorando bordes que no haya presencia de infección, pero también es muy interesante esto, dejar el alginato y simplemente no tocar. Hay que pensar que es una fibra natural. A todo el mundo va a pensar, ¡oh, qué bueno es el alginato! Voy a empezar a pedir. Todo el mundo, ahí, todo el mundo, ¡ay, yo quiero el alginato! Y CMC es carboxetil metilcelulosa. Sí. Que es Pero una fibra de celulosa carboxilada, pero bueno. Y otra cosa importante, que esto yo ya no lo veo tanto, pero bueno, todavía se llega a ver, es que apósitos absorbentes que nos sirven para absorber, no tenemos que mojarlos para activar nada, porque hay algunas hidrofibras que la gente todavía lo hace. Apósitos absorbentes, si nosotros los saturamos ya con suero o lo que pongamos, pues ya nos pierde su capacidad de absorción. Que esto viene por la plata. No hay que hacerlo. Claro, la plata nanocristalina en principio se tiene que activar con agua bidestilada o con el exudado, y había gente que a la hidrofibra de hidrocoloide con plata, o se creía, no sé de dónde salió, que era eso, que era nanocristalina, se tenía que activar. Pero claro, si tú a un apósito absorbente ya lo pones en la herida, que es un gel, o sea que ya ha absorbido todo lo que tenía que absorber, pues tampoco, o sea, no servirá de nada, sino incluso será peor para la herida. Y es lo mismo que mezclar un gel, por ejemplo, o un hidrogel con un apósito absorbente. También es contrario, es decir, estás utilizando un producto para dar humedad a la herida con un producto para quitar humedad a la herida. No es congruente. Por eso a veces pensamos que tenemos que utilizar todos los productos para atacar lo que queremos de la herida, pero no nos damos cuenta que lo que ponemos junto al final se contradice. Y esto es importante también, que vayamos valorando todo lo que ponemos en la herida. Sí, yo sigo sin entender bien el uso de fibras hidrocoloide con platos. Hay muchas lesiones donde eso, que es para, no, es que así vencemos a biofilm, no sé qué, no sé cuánto, sigue habiendo más humedad. Sí, que de hecho es importante. Yo leí un estudio, que la verdad que no me acuerdo y tampoco puedo decir si estaba muy bien hecho o no, pero que en un hospital hicieron un estudio en heridas quirúrgicas, las trataban con hidrofibras de hidrocoloide sin plata y otras con plata, y vieron que las tasas de infección al final eran iguales, o sea, no había mucha diferencia, las complicaciones eran las mismas, y la conclusión era que no había mucha diferencia, o no había una diferencia suficientemente grande como para justificar el uso de este apósito junto, o sea, con plata. Que al final a lo mejor lo malo que tiene es peor que lo bueno que pueda ofrecer la plata o lo que sea. Muchas veces hablamos de cuánto tiempo, ¿no? Si esta plata se libera tanto tiempo. Sí, esta plata se libera un montón de tiempo, 2 semanas, 20 semanas, 1 año, está el paciente con el apósito pegado, pero aún está la plata pegada. Sí. Y dices, bueno, pero ¿dónde va esa plata? A veces no nos pensamos, solo pensamos en la cantidad. Y le pasa lo mismo que a la gestión de la humedad.
¿Dónde va esa plata? Pero ¿Al es lado de que, un biofilm? ajá, Mm. es que lo de la plata ya a veces es absurdo porque a lo mejor ya tenemos al paciente con antibióticos orales o endovenosos o lo que sea y le estamos poniendo plata y plata y O por plata, prevención. 40 capas de plata y abusamos de la plata. De hecho ya hay en algunos sitios donde, bueno, tú leíste también... No, creo que en Alemania Sobre empezaron ello. a limitar un poco su uso por eso. Sí, claro, porque Por existen resistencia apósitos, por y- ejemplo, los apósitos con DAC, pues son una alternativa. Es verdad que no todo el mundo tiene acceso a este tipo de productos, pero Que son también una están los alternativa. apósitos de cobre. Claro. Uy, eso están siendo una maravilla. Curioso, ¿eh? Ese apósito, los de cobre. Madre mía. Sí. Y los DAC yo los veo... No sé, funcionan, pero no lo veo como para las biopelículas, por ejemplo. No, porque al final no hace ningún efecto. O sea, es como un efecto pasivo. ¿A quién atrae? Si hay una película. Un biofilm. Sí. Es como un celo. Sí, sí, pero si el Te celo actúa se pega como un encima celo. de una polisacárido de defensa, Sí. no sé. No. Yo lo veo para heridas que no hayan biofilm o que haya Mm. poca carga microbiana. Sí. Está bien. Y es que como es hidrofobo tampoco nos va mal, ¿no? Porque quita esa humedad, no la La retira. Aunque no soy partidario de utilizar muchas capas de DAC, por ejemplo. Yo, de hecho, porque yo la primera vez que lo usé, claro, ponía todo, o sea, el apósito y todas las capas encima. Mm. Y no yo veía que no iba del todo bien, maceraba un poco y al final era como una oclusión, porque pones, por muy hidrófobo que sea, te estás poniendo en una capa, o sea, muchas capas de un Porque es producto. un hidrófobo, justo por eso. Sí, y estás poniendo 8 Repele el capas. agua. Y le 8 pones. capas de repeleción, de repele agua. Sí. Pero es Es que verdad mientras esté en contacto que- con la herida ya está. Que o sea, 2 capas a lo mejor, pero yo al final siempre suelo poner 1 o 2, dependiendo, pero no pongo más. Más de 2 es multitud. Ley de vida, más de 2 es multitud. Es verdad, porque al final si es hidrófobo, que juega a nuestro favor, ¿no? Sí. Para que no genere humedad. Por eso a veces como interfase en neoplásicas, en lesiones que quieres intentar Retirar que humedad. el apósito va bien. Pero claro, si pones más de 2, al final esa hidrofobia hace que gelifique el lecho y tú no puedas absorber nada porque como hay tanta repele agua, haces un neopreno. Sí, al final, como si. Yo creo que son demasiadas capas. O sea, al final creo que es por un proceso de fabricación que a lo mejor es más barato hacer esta forma, o por lo que sea, pues mira, hacer esta forma más grande, que a lo mejor para heridas muy extensas, pues hacer Sí. una sábana y sale mejor, y para no liarla tanto en la fabricación, pues hacen esta presentación y ya está. Pero al final no importa tampoco. De hecho, eso, o sea, se viene en formato sábana para heridas más extensas, que al final le quitas capas y poner todas las capas encima. Yo lo veo un poco. Bueno, va a ser eso, la humedad. Yo lo doblaría de otra manera porque al final llega a ser súper complicado. No sé si os pasa jugar con esa bolsa, empiezas ahí. Sí, para no tocarla demasiado. Se abre entera y se abre raro porque está plegada raro y tú dices, "Ay, ¿cómo corto esto? Porque se corta por aquí y desmontó de medio tinglado". Es un Sí. poco curioso. Y después, otro producto que me gusta a mí cuando quiero usar plata es, a ver si me sale explicarlo sin decir el nombre, las bolsitas de nylon con carbón y plata, Ah, sí. Los Pues, transfers. los transfers. Exacto, pues es Me encantó una... el concepto. Que al final son, bueno, así tan. Bueno, sí, solo hay una marca. Apósitos de carbón. Sí. Carbón y plata. Pero la plata no se libera, está dentro. Bueno, que al final yo solo conozco, hay diferentes marcas que comercializan, creo que el mismo, Hay una que es muy buena, que que sí, acaba en 25. y que es muy activo. Muy Pero activa, el ¿no? carbón... Mira, vamos a hablar de eso, me interesa mucho el carbón, y así acabamos hoy, creo. ¿El carbón dónde va? ¿Al final? ¿Al medio? ¿O al principio de la herida? Mira, Muchas eso- veces se pone arriba, abajo, El otro- adentro. El otro día me lo dijeron, o sea, una duda que surgió, y ponían un alginato y después el carbón. Y claro, para mí el carbón siempre tiene que ir en contacto con el lecho, o sea, tiene que ser la primera capa, porque por ahí pasa o sea, se transfiere el exudado
y en principio por absorción retiene microorganismos o sea, lo que dicen que reduce el dolor, al final es porque la putrescina y hay otra molécula que no me acuerdo ahora, se quedan por absorción, se quedan en la capa de carbón, que al final, sí, y al final cuando se quedan ahí pegados, que al final es como una tela de araña, las arañitas, que es la plata, pues ataca al microorganismo. Vamos. ¿Esto qué es? Pues al final es como esto. Bueno, Ya lo podrás poner en tus presentaciones, las Vale. arañitas. Joder, tío, es una telaraña. que he hecho, bueno, este de araña lo he sacado del DAC, que dicen que es eso, que el diaquil carbamomilo es... Rodable. el No, yo le sí. pongo, para que no se pegue mucho, el carbón activo, el apósito de nylon, ¿vale? El transfer. A veces se pega mucho en la lesión, pero porque tiene ese efecto de transferencia del exudado. Sí. O sea, mucha gente no sabe que lo que hace es coger toda el agua que hay en el lecho y la absorbe y la transfiere al apósito de arriba. De tal manera que por eso se pega tanto al lecho, porque seca la hostia. Entonces, a veces una malla de DAC pues, evita las adherencias y permite la retirada. Aunque también puedes utilizar surfactantes para evitar la retirada Para retirar. de apósitos. Pones 5 minutos de PHMB. PHMB o incluso de jabón. Entonces, levanta el surfactante levanta las adherencias y puedes retirar los apósitos sin trauma. Que al final el carbón es una lámina de celulosa que queman a una temperatura determinada y se carboniza al final. Y eso. Y en la estructura se forman unos microporos que son los que después absorben el exudado, o sea, los microorganismos, lo que sea. Lo que hay que tener en cuenta es que es un apósito de transferencia. Encima necesitamos absorbe. colocar otro apósito, como por ejemplo un alginato, que ya nos va a dejar respirar bien la herida. O Que mucha un gente producto se queja o no le gusta este apósito porque dicen que no absorbe nada o que no sirve para absorber o lo que sea. Sí, y dicen, es que no ha hecho función, o sea, Claro. tiene una función... Marcar en la herida. Sí, o sea, tiene su función específica. No se puede Y lo hace muy recortar, bien. también es importante que no lo recorten, vienen unas bolsitas de nylon ya preparadas, que no hay que recortarlas. Como una bolsa de té al final. Sí, parece una bolsita de té. Mira, hablando de té. Bueno, llevamos una horita, hoy vamos más o menos No, bien. justo, sí. ¿Eh? Sí, no, Sí. vale, que luego se hace muy largo y no. Es verdad. Nos han dicho. Es verdad. ¿Qué queréis? Un comentario para cerrar, va, un titular. Cada uno. A ver si os sale algo. ¿Un titular de qué? Un resumen de lo que hemos dicho hoy. Un resumen. Que es muy importante que conozcamos bien los diagnósticos de las heridas para poder abordarlas de manera adecuada, conocer todos los productos que tenemos a nuestro alcance, cómo se usan y en qué momento podemos usarlos y pues después curar y curar y curar. Ah, la neta es que no. Nos ha quitado todo. No, yo diría eso, que es muy importante tener claro lo que significa curar en ambiente húmedo, o sea, entender que no siempre es aportar humedad o sí, aumentar la humedad, sino que es controlar esa humedad dependiendo de la fase, y que es muy importante, aunque no lo veamos, pues ver, o sea, con las manos y con el paciente ahí, verificar si hay biofilm o no con las técnicas que hemos explicado hoy un poco por encima, pero eso, que no veo nada, está bien, sino que siempre hay que hacer un diagnóstico y una valoración. ¿Rubén? Tu titular un poco largo. No, el titular, bueno, todos. El titular... Pero todos. Es que ¿cómo vas a resumir algo tan importante, ¿no? Pues mira, menos time y Muy más bien. conocer los apósitos, menos time y más conocer los apósitos y ya voy a hacerlo largo, ¿vale? Menos time y conocer la fase de cicatrización de las lesiones y qué necesita cada lesión en cada momento, según la fase de cicatrización y su etiología. Ahí. Muy bien. Que para...
Te iba a decir que para el próximo capítulo del podcast, que ahora que has dicho del Time, sería interesante hablar de los acrónimos un poco, de lo que existe, o De moda, ¿eh? si a la gente le interesa, para ver que existen otras cosas aparte del Time y para ver qué carencias o tiene el concepto Time hoy en día. Y si alguien quiere darnos alguna idea por privado o quiere comentarnos algo o lo que sea, pues tenemos un email también, que es teconheridas@gmail.com. Sí. Y lo que sea, pues nos o a través decís, de redes, nos a quien sea. escribís, o redes sociales también, tanto Rubén como nosotros, así que nada, esperamos que esta vez no Que se no me haya haya oído fallos en el sonido, que creo que no habrá. y yo pero haya bueno. reído todo el rato, que creo que lo he controlado un poco. Bueno, Y ya se ha acabado el té. Sí. exacto, nada, esperamos que disfrutéis y poder seguir Y nos haciendo vemos esto. en el próximo Sí, episodio. exacto. Un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Adiós.